Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista en Visitadores Médicos Digitales. Hoy tenemos un experto en sanidad, una persona que además de ser licenciado en medicina es también actualmente profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Aparte de eso, ha pasado por varios cargos públicos de relevancia especial en la sanidad española. Ha sido director general de farmacia y también secretario general de sanidad. Tenemos con nosotros a José Martínez Olmos. Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotros a una persona con un gran bagaje en el sector político dentro de la sanidad. Él es médico de formación y actualmente es profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Tenemos con nosotros al señor José Martínez Olmos. Buenos días, Pepe, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Muy bien, encantado. Un placer tenerte con nosotros. Hoy tenemos a Igualmente. alguien que muchos años a sus espaldas de gestión política y además, pues desde la raíz, desde ser un médico, con lo cual nos puedes aportar grandes conocimientos, ¿no es así? Bueno, seguramente también vosotros, porque ahora la conversación habrá de todo. Habrá de todo un poquito. Muy bien, Cambio de experiencias. seguro que sí. Bueno, Pepe, con el permiso te llamo Pepe porque sé que es Sí, así como te conoce pues todo el mundo en el sector y en tu vida, vaya. Empezamos con una primera pregunta a ver qué te parece. La pandemia, bien, esto que ahora ya lo hemos normalizado, pero vamos, hace unos meses, si nos hablan de esto, diríamos que es una locura lo que está pasando. Nos ha aportado a los visitadores médicos, a la industria farmacéutica, una forma diferente de trabajar que todavía está empezando a moverse, o sea, aún no se ha concretado. ¿Crees que estamos en el buen camino de poder dirigirnos a los médicos con la soltura que hacíamos antes a través de lo digital? ¿Crees que esto podrá llegar a ser posible? pues seguramente sí, porque fíjate, estamos haciendo nosotros eso que tú planteas, ¿no? Una conversación cercana, pero en lo personal, incluso en la capacidad de interactuar, pero la hemos adaptado al horario que nos viene bien y nos va a permitir seguramente pues, profundizar en lo que consideremos oportuno como si realmente estuviéramos juntos. La diferencia es que no nos vemos, luego no nos podemos tomar una cerveza o nos podemos tomar un café, pero es verdad que la pandemia ha condicionado avanzar mucho tiempo en lo que yo creo que era una dinámica imparable, y es que la digitalización permite otras maneras de conectarse entre personas, entre grupos y entre organizaciones, ¿no? Y de hecho, incluso si vemos una de las consecuencias que ha tenido la pandemia en relación a la digitalización, muchas de las actividades asistenciales que no requieren de manera imprescindible la presencia física de las personas en las consultas o en los centros sanitarios, se hacen a través de vías como esta. Entonces yo creo que seguramente nos puede costar un poco, pero nos terminaremos adaptando a que para determinado tipo de actividades esta es una relación que puede ser tan válida como la más personal que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y es probable que para vuestra actividad también sea una vía nueva para continuar, vamos, de hecho sé que la estáis utilizando en estos momentos, pues para desarrollar la actividad profesional que tenéis que desarrollar cara al futuro. Sí, sí, de hecho, la pregunta viene por eso, porque lo estamos empezando a mover, como quien dice, estamos todos en pañales, ¿no? Estamos Claro. intentando acercarnos. Y en base a eso, en lo que ya llevamos hecho, ¿no? Como tú bien sabes, pues hemos desarrollado una serie de herramientas de acercamiento, de webinars, de cursos, formaciones. ¿Crees que el profesional médico se puede ver afectado porque la presión comercial, digamos, la presión asistencial que están recibiendo ahora mismo todos los profesionales sanitarios puede verse también un poquito más aumentada esa presión porque nosotros a través de los medios digitales invitemos a eso, Claro, es principalmente que a vernos. depende cómo se aborden las cosas. Es verdad que hoy vivimos momentos de una gran presión de trabajo, incluso eh, difícil de planificar, porque no suele estar en manos de los centros ni de los profesionales el saber si dentro de una semana vamos a tener más incidencia de casos de la enfermedad de la COVID-19, que es lo que ahora nos golpea con mayor intensidad, o vamos a tener menos. Entonces, a la hora de planificar el trabajo, la situación actual es complicada porque tiene incertidumbre, pero es también cierto
que hay mucha más demanda para muchas cosas que la que había antes. Y eso condiciona la manera de organizar el trabajo por parte de los profesionales. De tal manera que si la actividad que vosotros hacéis, alguna de ellas se quiere desarrollar en un webinar a una hora determinada, pues te puedes encontrar que a lo mejor no encaje en el horario de todas las personas que pudieran estar interesadas. Lo que pasa es que hay alternativas. Bueno, lo primero es que yo creo que hay que adaptarse a la situación de cada momento. Si dentro de pocas fechas nosotros llegáramos a un control de la incidencia de la pandemia, que bajara la intensidad de la capacidad asistencial y abriera más la posibilidad de visitar los centros, pues en ese contexto hay una manera concreta de desarrollar vuestro trabajo. Pero independientemente de eso, por eso creo que hay que adaptarse a cómo esté cada momento las circunstancias, porque la COVID-19 nos va a durar todavía, no sabemos cuánto, pero nos va a durar tiempo hasta que no tengamos una vacuna capaz de eliminar la enfermedad o de acabar con la intensidad de la actual pandemia, pues habrá que adaptarse a las circunstancias, pero también es verdad que la digitalización ofrece opciones que no requieren estar en directo. Si, por ejemplo, actividad informativa o formativa se puede hacer en directo, pero también se puede hacer en diferido. Es decir, puedes tener un planteamiento de comunicación con los profesionales que es igual de interesante si lo ve a las 12 de la mañana que si lo ve a las 8 de la tarde. Es decir, que pueda adaptarse a las circunstancias de cada profesional. Entonces, quizás lo que haya que hacer es buscar mecanismos diferentes para situaciones diferentes y aprovechar que si los profesionales tienen interés en tener información sobre terapias, sobre sus posibilidades, etcétera, con carácter técnico como la que le podéis aportar vosotros, pues también puede haber como píldoras grabadas, como espacios grabados, accesibles para que cuando ese profesional tenga el mejor momento en su agenda particular, lo pueda aprovechar. Entonces yo combinaría las diferentes opciones que la situación nos puede ir planteando y vería que la digitalización, en lugar de ser un inconveniente, al principio lo es porque te tienes que acostumbrar a hablar. A mí me ha pasado, ¿no? Yo llevo ya todos estos meses de pandemia con muchas horas de vuelo teniendo webinar y conversaciones por esta vía, pero recuerdo que al principio incluso teniendo actividades como profesional de la educación dando clases, pues al principio te da la sensación de que estás hablando en una máquina, pero llega un momento donde, fíjate, en este momento creo que estás aquí a mi lado, entonces terminas acostumbrando. Entonces yo vería la digitalización, estas vías que ofrece la digitalización como una oportunidad más, como una herramienta más, no como la única ni la mejor, sino una más. Y para cada momento puede tener una gran utilidad. Correcto, ese es el gran reto, ¿no? El hacer saber, sobre todo a los visitadores médicos, que la omnicanalidad es las diferentes vías para llegar, sea digital, o sea, claro, que aquí nos engañamos mucho nosotros mismos. Muchos visitadores, una gran masa de visitadores médicos, ven transformación digital, ya no voy a poder visitar doctores, ya no voy a poder vender como vendía, ya no voy a poder tener relación personal como tenía. Que no, que se trata de darle a cada cliente su vía. Claro, y aparte de eso, habrá algún día que acabemos con la pandemia, porque si no más futuro tendremos, ¿no? Y por lo tanto tendremos que volver a una normalidad, pues a lo que aspiramos, a la normalidad que hemos conocido siempre, ¿no? Pero habrá paulatinamente más espacios que los que hoy tenemos, que están muy restringidos, para el encuentro personal. Pero esto abre un canal que viene a quedarse en las relaciones no solo profesionales, en las relaciones personales, en las relaciones familiares. Abre posibilidades, incluso fíjate como la propia sanidad está buscando nuevas formas de relación con los pacientes para adaptarse a sus circunstancias, ¿no? No solamente en consultas, sino incluso en consejos específicos. Veremos a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, cómo, si sabemos hacerlo, y creo que sabremos hacerlo, los canales que la digitalización te abre nos van a dar también nuevas posibilidades, incluso para ser más eficaces de lo que habíamos sido antes, en circunstancias de la normalidad que hemos conocido. Bueno, veámoslo así, sin decir con esto que no sea ahora mismo una situación complicada la que tenemos. La tenemos complicada, es lógico. Pepe, y en cuanto como doctor, ahora más que como doctor que como gestor y profesor de la sanidad, esa relación personal
que puede llegar a tener un médico con un visitador, la relación cliente-proveedor, ¿no? Bueno, que al final, a base de tiempo, a base de buenas experiencias, aportando al cliente eso que necesita, tanto a nivel técnico como a nivel humano. ¿Crees que la transformación digital, las herramientas que nos llevan a ver al profesional como médico, y tú que conoces tantos y trabajas con tantísimos cada día, ¿crees que puede llegar a mantenerse o se va a perder? ¿Va a hacer que este hilo digital que nos une va a enfriar las relaciones humanas? Mira, yo hace tiempo que, que tengo claro, y a veces caigo la tentación, que pronosticar el futuro es cada vez más difícil, porque Ajá. hay tantos factores que no has tenido en cuenta y que pueden tener más impacto del que te podía haber imaginado incluso, que es muy difícil pronosticar. Uh-huh. Bueno, arriesgamos. Yo creo que las cosas no van a ser igual. ¿Por qué? Porque la digitalización permite acceso, hablando de la cuestión de la actividad profesional que vosotros desarrolláis, que es el trasladar información científica sobre los productos farmacéuticos, sobre sus ventajas, sobre sus limitaciones, etcétera. Sí. Pues hoy, sobre ese asunto, que siempre va a haber interés por parte de los profesionales que tendrán que seguir utilizando fármacos para tratar a pacientes, para prevenir enfermedades, siempre va a haber interés por tener el mejor acceso posible a la información de la evidencia científica. Lo que pasa es que la única vía no va a ser, no lo es hoy, ya lo sabéis, la vía que vosotros aportéis, porque los profesionales tienen, como cualquier ciudadano, más opciones para poder acceder a información de carácter científico sobre los medicamentos que la que podían tener hace 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Por citar espacios temporales muy, muy largos que nos dan mejor perspectiva de los cambios en los que estamos inmersos. Pero abriendo siempre ese interés por tener acceso a la mejor información posible y siendo conscientes de que el único canal no vais a ser vosotros, ni hoy lo sois tampoco, a lo mejor para los profesionales sí, ¿no? Cada uno tiene la forma de trabajar que tenga. Sí que hay un espacio de conexión entre quienes puedan tener acceso a una información más elaborada, trabajada, que podéis representar vosotros, a la que yo pueda tener como profesional directamente acudiendo a fuentes, ¿vale? Correcto. No olvidemos que seguramente las cosas no serán igual, pero lo que yo no creo que cambie es el interés en acceder a una información que es importante para la práctica clínica. Y ahí es donde está, digamos, el núcleo. A partir de ahí lo que hay que buscar es cómo hacer posible en los tiempos que vivimos y en las circunstancias que en cada momento afecten, cómo hacer posible que esa actividad profesional pueda adaptarse a esas circunstancias o aprovechar las oportunidades que generan, como por ejemplo ahora estamos hablando de la digitalización, que genera oportunidades. La digitalización existe hace tiempo, de tal manera que desde el punto de vista digital, hace 20 años yo como médico tenía más posibilidades de acceso a fuentes de información que la que tenía hace 25 o hace 30, donde para conseguir determinados estudios tenía que esperar incluso meses a que una búsqueda bibliográfica me llegara, ¿no? Sí. Hace tiempo que tenemos acceso a información, pero hay nuevas formas de trabajar con los elementos de digitalización como esta que estamos comentando, que permite una conexión en directo sin tener que estar juntos, o que permite grabar esto para luego verlo, o incluso cuando apliquemos elementos de inteligencia artificial, que incluso ya veremos cómo esto nos va a cambiar muchas cosas de la vida y que también seguramente pueda tener aplicación a la información sobre medicamentos. La cuestión está en saber adaptarse a eso, ¿no? Como de alguna manera son avances tecnológicos que cuando una sociedad o un colectivo de la sociedad no sabe adaptarse a ellos, al final desaparece, porque son prácticas que desaparecen. Evidentemente hay muchas cosas de las que hoy hacemos que las hacemos de manera diferente a como lo hacíamos hace 20 años y algunas han desaparecido, ¿no? Bueno, pues se trata un poco de tener ese olfato profesional para poder conseguir que efectivamente lo que nos pase sean oportunidades que puedan mejorar, aunque sea cambiando la profesional. Sí, sí. Adaptarse a la evolución, eso... Y anticiparse muchas veces también. Y anticiparse, gran reflexión esa, anticiparse incluso. Pepe, tú que estás siempre envuelto de administración por todos lados, la nacional, la autónoma, la autonómica, ¿crees que la administración
está preparada para abordar este cambio? Esta transformación digital, ya no solo a nivel industria, sanidad, porque, bueno, por ejemplo, los médicos hoy en día tienen que visitar a muchos pacientes vía telemática, vía teléfono, y muchos de ellos, incluso clientes míos, me dicen que utilizan su propio teléfono para ver una lesión cutánea, por ejemplo, su teléfono personal. Oye, mándame al WhatsApp esa foto que quiero verla. Sí. Claro, esto que es muy adelantado, en realidad a nivel de administración es muy arcaico, porque no tienen un sistema, cada vez se está implantando más, entiendo, Sí. pero Bueno, ¿cómo mira, estamos de acuerdo? en algunas cosas la administración va adelante y en otras va detrás, siempre. Eso es así. Pero al final hay una dinámica que es imparable. Y esta es una dinámica imparable. Hasta el punto de que, fíjate, en el ámbito de la sanidad ya tienes respuestas digitales que se están haciendo tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, que están haciendo que hoy las relaciones con los pacientes y la respuesta a los pacientes sean diferentes. Uh-huh. A lo mejor en algunos ámbitos unos van más adelante y otros van más atrás. Eso seguro que es así. Pero hay un cambio que hay que tener en cuenta. O sea, hay un elemento que hay que tener en cuenta y un cambio que hay que tener en cuenta. El elemento es que la digitalización avanza en la vida en general. No solamente, si fuera digitalizar la sanidad nada más, pero no, es que digitalizamos las compras, digitalizamos la reserva de nuestros viajes, digitalizamos la reserva de los restaurantes. Es decir, la dinámica es esa, la dinámica es hacia incorporar elementos de digitalización en actividades cotidianas. Por lo tanto, es más fácil el cambio que luego tengas que hacer en el contexto concreto. Yo pongo un ejemplo. Yo siempre digo, ¿quién no ha comprado por Internet? Si tuviéramos hoy aquí la posibilidad de que 100 personas que nos vieran levantaran la mano a la pregunta ¿quién no ha comprado nunca por Internet? Seguramente serán muy poquitos. Muy poquito. Seguramente serán más de edades mayores que de edades más jóvenes. Bueno, pues si en una situación tan importante como dar nuestra tarjeta, pagar por un producto antes de tenerlo en nuestras manos, y fíjate lo que te estoy diciendo, estamos en la dinámica de hacerlo, sabiendo que puede haber hackeos que te pueden robar tu dinero, o sea, en términos de hipótesis, no de que esto sea, y sin embargo lo hacemos cotidianamente. En ese contexto es mucho más fácil que luego avances particulares se puedan producir, ¿vale? Entonces, esa es la dinámica general. Pero es que la cuestión concreta a tener en cuenta es que Europa va a poner mucho dinero para digitalizar todo. ¿Por qué? Porque bien aplicada, la digitalización hace que las organizaciones sean más eficientes. Por lo tanto, se sabe, y aparte de que hay mucha innovación en las tecnologías digitales, que hacen que para los que financian en Europa este tipo de iniciativas saben que es una inversión que genera dinámica económica. O sea, porque detrás hay empleo, es una inversión que genera más todavía de lo que da por sí mismo el tener la digitalización. Lo que hay detrás es una apuesta que cambia el modelo productivo o ayuda a cambiar. Entonces, nosotros tenemos una dinámica particular en sanidad en la que ya hay avances en digitalización aplicado a la sanidad, en relaciones con los pacientes, en relaciones entre los profesionales. La pandemia ha puesto además de moda incluso seminarios de formación, congresos que antes eran presenciales, se están haciendo y son de igual calidad. Esa dinámica concreta va a recibir un impulso porque los fondos de recuperación que Europa pone a disposición de los países para tratar de reactivar la economía, una de sus prioridades es la digitalización. Y si lo vemos en concreto, tanto en el Ministerio como luego en otras comunidades autónomas pasará igual, el Ministerio acaba de crear una Secretaría de Digitalización, es decir, una unidad administrativa exclusiva para eso. Lo hará bien, lo hará mal, lo hará medio pensionista, pero ya tienes un canal que va a preocuparse de hacer posible, y como todo en la vida, un gobierno puede hacerlo mal, otro vendrá y lo hará mejor, y si no lo sustituirán y vendrá otro que lo hará mejor. Bueno, pues ese tipo de cuestiones yo creo que las tenemos que tener en cuenta para pensar que aunque hoy no sea el ideal la situación de la administración sanitaria en relación a la digitalización, el camino va en esa dirección. Y las experiencias del mundo general, las experiencias particulares que se aborden en la sanidad privada, las que se aborden en la sanidad pública, todas se compararán entre sí para generar dinámicas nuevas. Estoy seguro. Por eso creo, y si fuera un ejemplo
no digo yo que lo sea 100%, lo que nos ha pasado estos 9 meses con la pandemia en cuanto a la utilización de este tipo de tecnología, vemos que es algo casi imparable, ¿no? Casi no nos lo hubiéramos imaginado. La gente los expertos en esto sí que vaticinaban que la digitalización era imparable, pero lo que evidentemente nadie podía saber es que íbamos a tener una pandemia que obligara a adelantar los plazos de una cosa que era ya casi imparable. Se nos echó encima, Sí, lo que tenía que llegar en un tiempecito indeterminado, claro. se vino de golpe, está claro. Entonces, date cuenta que ahora mismo para los fondos de reconstrucción, las empresas y los grupos de investigación están presentando proyectos para tratar de captar apoyos financieros que permitan desarrollar ideas. Y hay ideas súper interesantes, porque las personas y las organizaciones tienen mucha imaginación, conociendo su entorno. Imagínate, vosotros como colectivo, seguro que podéis pensar mejor que yo o mejor que otro ajeno a vuestro trabajo, cómo estas fórmulas podrían hacer posible mejorar la efectividad de vuestro trabajo. Lo digo como ejemplo. Siempre el que está cerca de un tema, si le dan opciones, puede plantear proyectos que si se desarrollan con éxito son disruptivos después, porque se instalan de alguna manera, ¿no? Totalmente. Quien pensó en el modelo de Amazon tuvo una idea que hoy parece de perogrullo, pero el que la pensó fue porque de alguna manera analizó su entorno y pensó cómo las tecnologías podían aportar otra manera de hacer también comercio, ¿no? Bueno, pues fíjate, todo tiene su maduración, pero el impulso de este tiempo y de la pandemia seguramente acorte muchos de estos plazos. Desde luego que sí, que la adaptación por parte de todos va a tener que ser paulatina, pero sin detenerse. Sin duda. Clarísimo. Pepe, como médico, esta pregunta va más como médico, ¿vale? Si nosotros, los visitadores, el colectivo en general, ¿no? Todos tenemos a nuestros clientes, pues bueno, es el respeto máximo, son doctores, son personas a los que no les vendemos. Yo no les digo cómprame una cajita de algo, yo les digo tenga usted para las patologías que indiquen, bueno, pueden ser beneficios a mi producto, pues pueda tenerlo en cuenta a la hora de poder prescribir por estos beneficios que puede aportarle a sus pacientes, siempre pues eso, buscando el bienestar del paciente, ¿no? Nosotros, en nuestra mente siempre reside el que en estos momentos en el que hay tanta presión asistencial, no queremos molestar, ¿vale? Entonces yo, que hablo con muchos compañeros, tenemos mucha actividad entre nosotros de reportarnos, ¿no? Oye, ¿qué tal te ha ido con este sistema? Mejor por Zoom que por Teams, mejor que... Siempre hablamos mucho de esto, pero hay un punto en común en todos que es me da miedo molestar. Me da miedo molestar. Claro, los médicos sois vosotros, nosotros somos los que intentamos ponernos en contacto y ese molestar, ¿hasta qué punto, como médico tú, hasta qué punto realmente crees que puede resultar una molestia, además con todas las palabras molestia, que un visitador te quiere informar sobre algo? Evidentemente, si es un producto que conoces, reconoces, llevas años viéndolo, pues a lo mejor me dirías, oye Miguel, ¿qué me vas a contar? Si lo Una conozco pérdida más de que tú, tiempo. que el médico No, soy claro. yo, te lo recuerdo. Pues mira, Miguel, vamos a ver. Seguramente esto ha pasado y seguirá pasando. Te encontrarás con profesionales de la medicina que no quieran una relación con la visita médica. Bueno, pues aclarado eso, pues no hay. Ya no molesta. Sí, esto ya... Por la razón que sea, no quieren y punto, ¿no? Y hay otros profesionales que no le importa tener una relación con la visita médica y yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse a sus circunstancias. Simplemente con esa actitud de no molestar encontrarás cuál es la manera de no molestar. Cada persona tendrá su manera. Puede ser que a mí no me moleste si viene a partir de las 12 o que a mí no me moleste si solamente viene los viernes. En fin, cada uno, pues su... Por lo tanto, yo creo que se trata de acordar, de saber definir con esa persona, con ese profesional, si quieren tener la relación, en qué forma tenerla. Y entonces, incluso con la digitalización, se puede ofrecer alguna, digamos, alternativa que antes no había, ¿no? No puedo decir, pues, no hacerlo presencial en la consulta o dejarlo grabado, o yo qué sé, depende digamos, el ingenio que tengáis al respecto. Pero yo creo que la clave la has dado, es, como no quiero molestar, tengo que preguntar cómo no molestar. Y se trata de adaptarse. Ni más ni menos que es que justo yo acabo de escribir ahora en LinkedIn, teníamos una pequeña discusión en nuestro grupo sobre eso precisamente, y acabo de escribir algo muy parecido a lo que acabas de decir. Digo, es que
a ver, yo no quiero molestar, pero para enterarme de cómo no molestar, tengo que saber cuál es la manera de saber cuándo no Claro. molesto. También Sí, yo, partiendo de la base de que si yo pensase que voy a molestar, me dedicaría a otra cosa, porque lo es que último que quiero en esta vida es molestar a si alguien. molestas a todo el mundo, tu trabajo ya no tiene, no tiene posibilidades. Exacto. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el sesgo que tenemos, que en general, cuando digo tenemos, yo a lo mejor quizá me lo salto un poco porque, bueno, porque yo ya veo que molestar no quiero. Pero hay muchas personas que tienen muy integrado el yo voy a molestarles. Bueno, pues si para ti tu trabajo es molestar, igual tienes que pensar en buscar otro trabajo, porque yo no soy molestador profesional, ni molestador No, lo médico. que tienes que tener claro es que si a una persona la estás molestando, la eficacia del trabajo y del tiempo invertido es tendente. Es un cero. Aclarar cómo se puede hacer esa interacción es fundamental, ¿vale? Sí, sí. Sí, por eso es importantísimo, más que la visita en sí, es la planificación de la visita. Sí, Saber cómo, cuándo, por qué, qué le vas a decir. De hecho, a veces la mejor visita es la que no se hace en muchos casos. claro. Es así de claro. Oye, Pepe, y respecto a algo que últimamente ha tenido un poco de polémica, por las normativas de leyes que están apareciendo, al respecto de la financiación de la formación en el profesional sanitario, ¿vale? ¿Cuál es tu opinión? Nosotros, bueno, pues hasta ahora lo permitido, pues era esto, ¿no? Que se podía, bueno, y sigue siendo que se podía aportar, financiar para que los profesionales sanitarios se formasen en materia científica para perseguir, pues lo que siempre se persigue en general, el bienestar y el máximo avance en cuanto a la sofisticación de las terapias para los pacientes. Esto ahora se está poniendo un poquito en tela de juicio si esto va a continuar o no. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves este asunto? Bueno, yo pienso que aquí lo importante es tratar de responder a lo que pueden ser los puntos de vista que sean más prevalentes en el ámbito de la administración y en el ámbito social, ¿vale? Yo creo que ahora mismo lo más prevalente es que este tipo de actividades tienen que ser transparentes. Yo creo que eso se ha asentado como seguramente hace años lo defendían más unos que otros, pero yo creo que el planteamiento es más general hoy de que las actividades formativas financiadas por compañías farmacéuticas sean transparentes y tengan unos criterios de ética social adaptados a lo que se considera en cada momento como aceptable éticamente, ¿no? Lo de la ética tiene que ver también con una aceptabilidad de la sociedad, ¿no? A veces en otras épocas puede que unas cosas sean aceptables, hoy son otras, ya veremos en el futuro. Entonces yo creo que si se enmarca en estos parámetros es menos problemático todo, ¿de acuerdo? Luego, por otra parte, me parece importante porque creo que también es un elemento y para esto hay que copiar lo que se hace en otras sociedades, que funciona mucho, es el tema de declarar los conflictos de interés. Porque aquí el problema fundamental que hay es que no haya garantías de que cuando se está formando o informando sobre un determinado producto, que no haya garantías de que hay sesgo en la información. Sesgo significa que se resalte lo positivo y se minimice lo menos positivo. Y por lo tanto ya no sería una información o una formación en términos científicos como debe de ser, y que además no haya interés en promocionar por parte de un profesional un producto frente a otro, pues porque tenga algún tipo de incentivo, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cuestiones que se están, digamos, asentando en el ámbito donde nosotros vivimos, en el contexto internacional donde vivimos, como garantías de ética social. Permíteme el término, que no tiene por qué ser académicamente exactamente así. Todo eso es el camino que hay que seguir, ¿vale? Y a mí me parece que por ahí está un poco la clave para entender por qué puede estar habiendo algunos planteamientos, ¿vale?, más restrictivos. Y es porque probablemente eso no es que no se esté haciendo, sino que no queda claro que se esté haciendo. Y ese es el camino, en mi opinión, que hay que seguir. ¿Por qué? Porque al final no es una cuestión solo de recursos económicos, sino de que, lógicamente, una de las características que tiene, y para bien y para menos bien, el medicamento como tal, es que es una herramienta
para curar o para mitigar o para prevenir enfermedades. Sí, sí. Entonces, la información que avale el uso de un medicamento en pacientes concretos tiene que ser lo más rigurosa posible. Y hay que quitar todas las opciones potenciales de sesgo en este objetivo, que es el que yo creo que todo el mundo comparte. Entonces, si eliminamos todo ese tipo con garantías, con elementos de garantía, como decía, transparencia, conflicto de interés, etcétera, entonces avanzaremos, porque evidentemente luego pueden competir un producto con otro, ¿de acuerdo? Pero que lo hagan en buena lid, como se suele decir, ¿no? Entonces, claro, venimos arrastrando, como pasan muchas cosas, este es un fenómeno que tiene también una visión de la sociedad o de parte de la sociedad que puede venir condicionada por estereotipos, ¿vale? En muchas cosas en la vida tendemos a hacer estereotipos de las cosas. O sea, un tipo puede ser, los médicos son no sé qué, los políticos son no sé cuánto, los conductores de autobús son no sé cuánto. Recuerden, los visitadores son no sé qué. Ese estereotipo que muchas veces representa una simplificación de cosas que suceden, pero simplificadamente contadas, dejan muchos elementos de análisis en el camino, pues hay que tener en cuenta que probablemente con las cuestiones que estamos hablando, como son las de la formación y la participación de las compañías en la formación de los profesionales, arrastran un estereotipo que muchas veces no es fácil de eliminar, ¿no? De quitar. Incluso tú puedes estar haciendo... ¿Qué pasa muchas veces? Yo que he estado en política. Pues claro, a veces te encuentras que te dicen, políticos, todos los políticos, no sé qué. Y tú dices, bueno, un momento, todos los políticos, yo también, tú que no me conoces. Entonces tienes que hacer tú tu propio esfuerzo por personalizarte para decir, no, vamos a ver, tú estarás hablando del caso A y del caso B y del caso C, pero no estás hablando del caso de Pepe, por lo tanto no me metas, pero tengo que hacer yo el esfuerzo de procurar que no me ubiquen en ese estereotipo, porque lo fácil es caer en el estereotipo por parte de quien juzga, ¿no? Luego, si a mí me interesa que no me encasillen, yo tengo que tener unos requisitos que den una cierta garantía. De ahí viene que muchas veces los partidos políticos, por seguir el ejemplo, hayan puesto unos códigos, unos códigos que luego alguien se los puede saltar, pero si un partido dice que no se puede hacer A, que no se puede hacer B, que no se puede hacer C, como código de conducta, le está tratando de dar a la sociedad una garantía. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, como tenemos que hacer estereotipos de cosas que han pasado, aunque no sean generales, pero han quedado ahí clavadas como atribuibles a este grupo, al grupo tal, al grupo de médicos, al grupo de los visitadores, al grupo de tal, pues tiene que hacer un esfuerzo. Entonces, avanzar en esa línea que decía, de transparencia, de asegurar que la información tiene rigor científico, que lo mismo se plantean las ventajas que los inconvenientes, que no haya conflicto de interés, ese tipo de cosas, es muy importante. Porque es en ese camino en el que podremos normalizar unas relaciones que en ese marco pues no deberían por qué preocuparnos. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. De hecho, el concepto de ética social que has comentado, realmente en los estereotipos o sea, en personas ajustadas a determinados estereotipos, sí que entiendo que pueda pensar lo que quiera. Es que esta forma de actuación y esta forma de actuación de este médico, de este visitador, de esto lo que quieras, sí, claro. a razón de eso se puede pensar lo que quieras, pero realmente la base de todo es que es necesaria una colaboración porque un médico no puede estar desactualizado. Claro, pero asegurando que se da en el marco de lo que es socialmente aceptable. Correcto. O incluso de quien gobierne políticamente aceptable, porque el que gobierna tiene la legitimidad, se puede equivocar, pero tiene la legitimidad que está gobernando porque la mayoría de la población le ha dado el apoyo, ¿no? Entonces, y cuando a lo mejor los puntos de vista son diferentes, eso hay que trabajarlo, hay que argumentarlo. Y hay que, por eso, a mí me parece que lo más sostenible que ha dado el futuro son sistemas de garantía que sean consensuados y que respondan a elementos comunes, gobierne quien gobierne, de tal manera que hay elementos comunes. ¿A qué gobierno no le va a interesar que las relaciones sean transparentes? Entre otras cosas porque eso conlleva, si tienes que pagar Hacienda, pues paga lo que tengas que pagar. ¿A qué gobierno no le va a interesar que no haya sesgos? Pues elementos que sean comunes, sí, como para decir, oye, pues tenemos que trabajar en esta dirección, más que otros detalles que a lo mejor no te permiten avanzar, ¿no? Pero yo creo que si no se entiende la problemática que se genera muchas veces para los grupos, esta reflexión que yo he hecho sobre los estereotipos que nos afectan a todos, entonces no se entienden los fenómenos, porque parte del problema, una buena parte del problema está ahí. Si todo el mundo hacemos
y vivimos además en un mundo muy complejo de informaciones tan diversas y tan intensas que no tenemos tiempo de profundizar, y por lo tanto un mecanismo incluso de autodefensa particular el que simplifique la realidad. Yo siempre pongo un ejemplo. Si nosotros cogemos ahora mismo cualquier tema que esté de actualidad, imagínate lo que pasa en Estados Unidos, aunque nunca hayamos estado en Estados Unidos, seguramente nos podemos poner a hablar de lo que pasa en las elecciones 10 horas seguidas, y a lo mejor no hemos pisado nunca aquello, ni sabemos, pero tenemos una información que nos permite creernos que conocemos. Y no quiere decir que nos equivoquemos, pero seguramente se nos van tantos detalles que por lo tanto, si alguien quisiera trasladarnos que nuestra visión de la realidad no es exactamente así, tendría que hacer un esfuerzo en trasladarnos otros elementos, otros puntos de vista que nos permitieran ser conscientes de que estamos en un estereotipo. Entonces, al final, el que tiene que salir del estereotipo es el que está atrapado en el estereotipo, no el que juzga con el estereotipo, ¿vale? Por eso decía, yo desde la perspectiva de la política que me ha pasado, pues lo mismo que si decir los médicos son no sé cuánto, este tipo de cosas, ¿no? Eres tú el que tienes que salir del estereotipo porque estás atrapado en él. Y si tú no te sientes identificado con ese estereotipo, ya puedes estar currando bien para procurar cambiar elementos de análisis que entonces permitan entender mejor las cosas, ¿no? Y por eso, oye, se ha avanzado mucho en el camino de los últimos años en dar paso en la dirección que yo te estoy comentando, ¿vale? Pero luego además hay un fenómeno que complejiza la situación, y es que el estereotipo del que estamos hablando no es solo nacional. Esto es un fenómeno universal. Ajá. Tú puedes tener actividades formativas estupendísimamente definidas y incardinadas en criterios como lo que te estoy comentando, pero a lo mejor en Pernambuco, en el otro lado del mundo, las cosas son como hace 50 años y mañana aparece en un medio de comunicación algo que termina lanzando sombras de duda sobre ti, aunque no tengas ninguna responsabilidad, ¿verdad? Sí, sí. Y es todo complicado en los tiempos que vivimos. Y es que hemos globalizado todo. Entonces, hay noticias sobre elementos que nos afectan en el estereotipo que vienen de otros lugares del mundo. No tienen que ver con nuestra realidad, pero nos hacen tener que estar ahí constantemente trabajando eso. Sí, sí, sí. Qué sabia reflexión la del estereotipo, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, esa es muy importante para la vida cotidiana. Si tú estereotipas tanto, igual eres tú. A mi hijo muchas veces le digo, oye, un momento, que lo que acabas de decir me lo tienes que demostrar. Te voy a poner una tarea, venga, una búsqueda bibliográfica, a ver, ¿dónde te estás basando para decir estas cosas? Claro. Porque, claro, ¿te basas en qué? En lo que me parece que veo, ¿no? Claro, muchas veces opinamos sobre argumentos muy superficiales, ¿eh? Nos pasa también el primero, porque recibimos tanta información que es imposible metabolizarla. Por eso te ponía el ejemplo de Estados Unidos, porque está de actualidad, pero si quieres, pues podemos hablar de los problemas del Barça. Más localmente. No seamos del Barça o sí lo seamos, y podemos hacer toda una tesis doctoral, y sin embargo no tenemos ni idea, nada más que de elementos superficiales. ¿Que eso te hace una aproximación a la realidad? Sí, pero puede ser una aproximación sesgada. Y ahí es donde yo voy, donde tenemos que hacer el esfuerzo en que los sesgos no sean los que nos lleven a la toma de decisiones. Muy difícil el objetivo de evitar sesgos, muy difícil, pero bueno, es dificilísimo. La tarea. Es dificilísimo, y más en eso, en una profesión como la nuestra, con tantas visiones depende a quién le preguntes, porque claro, hay quien te dirá de todo, unos que bien, otros que mal, otros que regular, y sí, eso que comentábamos, ¿no? de la financiación de la formación, pues habrá quien estereotipe de un tipo de relación que no es la correcta, pero para eso estamos, para entregar la consistencia, la transparencia y el aporte científico suficiente como para que la transparencia sea para todo el mundo. Así nos romperían nos sacarían de esos estereotipos que a veces pues causan confusión o ideas que preconcebidas. Date cuenta que influyen muchas cosas, como hemos comentado, también la cuestión fiscal. También. No hace falta que diga más. Sí. El tiempo hubo un... Ya. Solo con eso, pues ya un factor más para poder inclinar hacia un lado o hacia el otro, está clarísimo. Claro, es como si dijera a los taxistas que ellos, ¿por qué tienen que pagar no sé qué cosas si ellos son taxistas? Exacto. Sí, bueno, pues claro, ahí hay puntos de vista y cosas. Sí, cada uno tira hacia su lado y al final hay que llegar al acuerdo para todos. Sí, es lógico.
Pues Pepe, para terminar, venga, te voy a pedir que nos digas una visión global sobre el maldito bicho este que nos ocupa, sobre cuál será esa nueva realidad en cuanto a la relación industria, bueno, visitador médico. O sea, porque yo soy de los que pienso que esto que nos ha pasado ahora no va a quedar en nada. O sea, por mucho que haya vacunas y haya, bueno, diferentes terapias que pueden ayudar a disminuir o a reducir la situación en que nos ha abocado esto, ¿no? Muertes, personas con muchísimos problemas. Yo pienso que el ser humano al final no es tan obtuso como para que esto pase y digamos, hala, ya no hay virus, ya como antes, venga, pasead por los hospitales, de arriba abajo. Bueno, yo y mis compañeros todos pues, nos paseábamos por los centros de salud como si fuera nuestra casa. Yo creo que eso, ese sistema de ir libremente a ver médicos donde nos daba la gana a la hora que queríamos, Manolo, sal que estoy por aquí, esto yo creo Pues mira, que debe cambiar. vamos a ver, hay cosas. Primero hay que tener en cuenta que la pandemia todavía tiene muchas incertidumbres que no nos permiten saber cuánto va a durar y, por lo tanto, qué impacto va a tener en salud y en la economía, ¿no? Podemos tener la expectativa de que la vacuna puede estar pronto aprobada y si funciona, pues podamos en pocos meses cambiar la situación. Pero no dejan de ser expectativas con incertidumbre, pues porque no lo sabemos 100%. Entonces, lo que sí es cierto es que ya la pandemia ha hecho un impacto tremendo en salud, tanto a personas que han fallecido y se han enfermado por la COVID, como a personas que han tenido que esperar a operarse, a hacerse pruebas o han visto que el seguimiento de sus patologías crónicas no ha podido ser el adecuado y, por lo tanto, ahí también hay un impacto en salud. Esto va a ser tan intenso como dure la pandemia y eso es lo que no sabemos. Yo creo que cabe la posibilidad de que antes del verano las cosas puedan ser diferentes. Pero eso es como una cuestión de olfato, no tiene... Sí. Yo creo que la semana próxima podemos tener alguna noticia sobre vacunas o la otra, que en muy breve plazo puede haber vacunas y si funcionan, pues que las cosas cambien en pocos meses. Pero claro, lo ideal sería aprovechar, ya que han pasado cosas y la ciudadanía también ha podido ver de cerca algunos elementos que pueden ser muy importantes para el futuro, que los pudiéramos aprovechar. Por ejemplo, lo que hemos hablado de la digitalización, si lo gestionamos bien, nos puede mejorar determinado tipo de respuesta, incluso en calidad asistencial. Yo puedo hablar con mi médico o que mi médico me deje grabar un mensaje, etcétera, etcétera, a las horas que a mí me venga bien. Bueno, pues son algunas cosas que me pueden venir para una mejor respuesta a mis problemas. Bueno, si lo resolvemos bien, podemos tener avances. Si nosotros aprovechamos que efectivamente la protección con una mascarilla puede ser interesante en periodos de gripe estacional, pues seguramente podemos minimizar. Porque hace un año no pensábamos que íbamos a ponernos mascarilla por la calle. A lo mejor ahora, imaginemos que acabamos con la pandemia de la COVID-19 y que la acabamos para siempre y que ya nunca más tenemos COVID-19. Pero sabemos que podemos protegernos con la mascarilla para la gripe, pues a lo mejor veremos a personas mayores que además de ponerse la vacuna se ponen la mascarilla. Que sabemos que ir a los hospitales o a los centros sanitarios sin necesidad o sin estar de manera ordenada, todo ese tipo de cosas son cosas que pueden cambiar. Seguramente el lavado de manos, que era un objetivo difícil en los servicios sanitarios, ahora va a ser más fácil. También puede ser que dejemos instalado el que haya gel hidroalcohólico en todos los sitios para limpiarnos las manos, porque eso va a evitar la propagación de muchas enfermedades. Pues ya veremos, todo eso son oportunidades que deberían de formar parte también de los objetivos del propio sistema sanitario para anclarnos en ellos y mejorar pues, la propagación, la prevención de la propagación de enfermedades infecciosas que con esta enfermedad estamos practicando. Bueno, ya veremos. Es difícil pronosticar todo esto, pero deberíamos de aprovecharlo, porque evidentemente una de las características que tiene la pandemia es que todo el mundo está pendiente de lo que pasa y por lo tanto ya no cuesta tanto trabajo explicar cosas que a lo mejor antes eran como muy estratosféricas. Sí. Imaginaros que hace un año hubiera salido un ministro de Sanidad o un consejero de Salud diciendo, como está en la gripe, recomiendo que todo el mundo se ponga mascarilla. Se hubiesen muerto de la risa la mayoría. Está loco. Claro. Bueno, hoy, sin embargo, pues yo imagino que el año próximo, en 2021, si la pandemia de la COVID-19 está
desaparecida, imaginemos que dijera un ministro, oye, uno de los consejos es que os pongáis mascarilla, pues seguramente yo me la pondría, o mi madre se la pondría, tú te la pondrías, ¿por qué no? Ya está. Pues ya veremos. Nos hemos acostumbrado a cosas que probablemente ya el siguiente toro que venga, que ojalá que no venga, pues claro, igual nos pilla. Pero hay muchas pautas de prevención que son válidas para muchas enfermedades infecciosas que nos afectan. La gripe es una de ellas, ¿vale? Sí. Entonces, vacunarse, prevenir el lavado de manos, la distancia, todo ese tipo de cosas que lo hacíamos aparentemente. Muchas veces, ¿cuánto nos ha pasado? Decir, oye, que vamos a darle un beso a alguien, o le vamos, no, mira, que tengo gripe, pero ya te has acercado y incluso así le has dado el beso, ¿no? Sí. Eso creo que va a cambiar, cosas como esas, pero son detalles que ya veremos. En fin, el futuro está abierto. Está abierto y tiene que llegar y ya nos enteraremos de lo que viene. Por muchos cálculos que hagamos, Así es. la realidad no se sabe. Pues Pepe, te voy a dar las gracias por esta amabilísima entrevista que nos va a ayudar tanto de alguien con la experiencia y el historial tuyo, amplio desde todos los puntos además, que es lo bueno. Y únicamente, lo dicho, agradecerte mucho a todos los visitadores médicos digitales que van a ver, estarán encantados de conocer tus opiniones y muchas gracias. Siempre abiertos a que quieras colaborar con nosotros, pues encantados de escucharte, eres un gran referente. Muy bien, muchas gracias y nada, mucha suerte y ánimo. Pues un saludo muy grande y nos despedimos hasta la próxima. Encantado, Pepe. Adiós, hasta luego.